Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en otra dosis de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que suenan fuerte en los titulares y que, parece, están protagonizando su propia telenovela en la vida real. Si están pensando bien, estamos hablando de Kerem y Hande. Y lo que sucedió anoche, al parecer, ha puesto a trabajar a toda la prensa. El título lo dice todo: Kerem y Hande reaccionan, periodistas los sorprenden en cena. Así que pónganse cómodos, agárrense de sus palomitas porque esto se pone bueno. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de ese botón rojo de suscribirse, allá abajo. Activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a empezar. Bueno, la noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y que ya se está extendiendo como pólvora por todo el mundo, es la de Kerem Bürsin y Hande Erçel siendo sorprendidos por la prensa mientras disfrutaban de una cena. Ustedes saben que Kerem y Hande son dos de los actores más queridos y populares de Turquía, y su relación, o la falta de ella, o la posible reconciliación, es un tema que genera muchísima conversación. Desde que su supuesto romance terminó, los fans han estado divididos, algunos apoyando su amistad, otros esperando un regreso, y otros simplemente disfrutando de verlos interactuar en público. Pero lo de anoche fue algo diferente. Según los reportes, la pareja, o al menos eso parece ser, fue vista saliendo de un restaurante exclusivo en Estambul. Y como era de esperarse, los paparazzi estaban al acecho. El momento en que fueron descubiertos, la reacción de ambos, todo ha sido capturado y está dando mucho de qué hablar. Vamos a desglosar un poco lo que ha sucedido. La información preliminar, y digo preliminar porque esto es una noticia fresca, es que Kerem y Hande acudieron a este restaurante juntos. No están solos, se les vio con un grupo de amigos, lo cual podría indicar que simplemente se trata de un reencuentro casual, una cena entre conocidos. Sin embargo, la forma en que la prensa los capturó, y sus reacciones inmediatas, es lo que está alimentando todo el debate. Imaginen la escena, ellos disfrutando de su comida, de su conversación, y de repente, las luces de las cámaras, los micrófonos apuntando, y las preguntas de los periodistas. Es en esos momentos, cuando uno es tomado por sorpresa, que a veces vemos la reacción más genuina, ¿verdad? Lo que se está diciendo es que al verse rodeados por los reporteros, ambos actores mostraron cierta sorpresa y podríamos decir, incomodidad. No es para menos. La presión mediática sobre ellos, especialmente sobre su vida amorosa, ha sido intensa durante mucho tiempo. Hande, según los testigos, intentó mantener la calma y se mostró más reservada, cubriendo su rostro en algunos momentos y optando por un silencio prudente. Kerem, por su parte, al ser un poco más abierto en su comunicación con la prensa en el pasado, se acercó a los periodistas para intentar apaciguar la situación. Se le vio hablando con ellos, quizás pidiendo respeto por su privacidad o intentando explicar que era solo una reunión de amigos. Pero claro, los periodistas están ahí para obtener la primicia, y no iban a dejar pasar esta oportunidad tan fácilmente. Las preguntas iban desde lo obvio: ¿están juntos de nuevo? ¿Cómo está su relación?, hasta las más directas: ¿están saliendo otra vez? Kerem, ¿qué hay de cierto en los rumores de reconciliación? Hande. Y en medio de este torbellino de preguntas, las reacciones de Kerem y Hande son cruciales. Algunas fuentes sugieren que Kerem intentó desviar la atención de manera amigable, diciendo algo así como: estamos todos aquí con amigos, disfruten de la noche también. Otros mencionan que Hande, con una sonrisa algo nerviosa, simplemente asintió o negó con la cabeza a algunas preguntas sin entrar en detalles. La clave aquí es la sutileza de sus respuestas, o la ausencia de ellas. Cuando una figura pública es sorprendida así, cada gesto, cada palabra, por mínima que sea, se magnifica. Y aquí es donde entra nuestro análisis, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de que Kerem y Hande están, de hecho, intentando una reconciliación? ¿O es simplemente una coincidencia, un encuentro fortuito de amigos que, al ser fotografiados juntos, desata esta oleada de especulaciones? La realidad es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la amistad y algo más puede ser muy delgada, y la percepción pública a menudo juega un papel crucial. Los fans de la pareja, y sabemos que son muchísimos, han estado esperando este momento con ansias.
Cada pista, cada foto, es analizada al milímetro. Por un lado, está la hipótesis de la reconciliación. Podríamos pensar que después de un tiempo separados, ambos se han dado cuenta de que su conexión era especial y han decidido darse una nueva oportunidad. La cena podría ser uno de los primeros pasos en este camino, un reencuentro íntimo para evaluar la situación. La sorpresa ante los periodistas en este escenario podría ser una mezcla de alegría por estar juntos de nuevo y un temor a la reacción del público y de los medios, que podrían interpretar esto como una confirmación antes de que ellos mismos estuvieran listos para compartirlo. Por otro lado, tenemos la explicación más sencilla: son amigos, y esa noche coincidieron o simplemente decidieron cenar juntos con un grupo común de amigos. Ande y Kerem han mantenido una buena relación desde su ruptura, y no sería la primera vez que se les ve juntos en un contexto amistoso. Sin embargo, la atención que generan sus encuentros es tan alta que incluso una cena de amigos puede ser vista como una señal de algo más. Los periodistas, al verlos juntos, saben que tienen una historia potencialmente jugosa entre manos, y por eso la presión es mayor. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos específicamente? Los vídeos que han empezado a circular muestran a Ande algo apurada, intentando entrar en un vehículo. Se le ve con un semblante serio, pero no asustado. Kerem, en cambio, parece haber tomado una actitud más de vamos a manejar esto. Se le ve interactuando con los reporteros, con una sonrisa que podría ser interpretada de muchas maneras: una sonrisa de resignación, una sonrisa de picardía, una sonrisa de no se preocupen, todo está bien. Es difícil decirlo con certeza, y ahí es donde entra la especulación. La forma en que Kerem se dirige a la prensa podría ser una estrategia para proteger a Ande de la intrusión, o simplemente para intentar controlar la narrativa. Lo que sí está claro es que ambos manejaron la situación con una profesionalidad digna de admirar, considerando la presión. No se vieron alterados ni gritaron. Intentaron, dentro de lo posible, mantener la compostura. Sin embargo, la sorpresa inicial es evidente en sus miradas y en sus movimientos rápidos para retirarse del lugar. Es un recordatorio de que, a pesar de ser figuras públicas, también son personas que buscan tener momentos de privacidad y disfrutar de su vida social sin la constante mirada de las cámaras. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la vida de los famosos. Siempre bajo el escrutinio público, sus vidas privadas se convierten en material de entretenimiento. Cada gesto, cada encuentro es analizado y especulado. Y para Ande y Kerem, que han compartido tantos momentos públicos, desde su relación hasta sus proyectos profesionales, la intrusión de la prensa en una cena casual es un claro ejemplo de cómo su vida privada está constantemente bajo amenaza. Las redes sociales, por supuesto, ya están en ebullición. Los fans de Hanke están celebrando esto como una señal definitiva de reconciliación. Otros, más cautelosos, advierten que no saquemos conclusiones precipitadas. Se están compartiendo memes, análisis de gestos, y teorías conspirativas sobre si la cena fue planeada o realmente una sorpresa. Es fascinante ver cómo la opinión pública se forma y se debate en torno a este tipo de eventos. Además de la reacción de los propios Kerem y Ande, es interesante analizar el papel de los periodistas. Su trabajo es informar, pero a veces la línea entre informar y acosar puede ser muy delgada. En este caso se les ve actuando de manera profesional, pero insistente. La búsqueda de la noticia es legítima, pero también es importante considerar el impacto que esto tiene en las personas que están siendo objeto de esta cobertura. Este evento, sin duda, servirá para mantener a Kerem y Ande en los titulares por unos días más. Y para nosotros, como espectadores y seguidores de sus carreras, nos da material para seguir analizando y, por qué no, soñando con lo que el futuro les depara. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos, o simplemente un encuentro de amigos que la prensa ha magnificado? El tiempo lo dirá, como siempre. Para resumir, lo que vimos anoche fue a Kerem Bürsin y Ande Erçel sorprendidos por los paparazzi en una cena con amigos en Estambul. Ambos reaccionaron con cierta sorpresa e incomodidad, intentando manejar la situación con la mayor discreción posible. Kerem interactuó brevemente con los periodistas, mientras que Ande optó por un perfil más bajo. Este evento ha desatado una nueva ola de especulaciones sobre su relación, alimentando las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que, sin duda, ha sacudido el mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento de chismes y especulaciones.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No olviden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Yandhi están juntos de nuevo? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Kerem y Yandhi. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.